¿Por qué Japón está desapareciendo del mapa? Japón es uno de los países con más historia. Antes de ser la avanzada y pacífica nación que conocemos en la actualidad, Japón fue escenario de tiempos violentos, feroces guerreros y en el que gobernaron importantes dinastías. De sus tiempos antiguos conocemos muchas cosas, como la tradición samurái, varias costumbres artísticas y su cultura. Una gran parte de su legado se mantiene hasta nuestros días. Además, gracias a su rol actual en el comercio internacional, conocemos sus avances tecnológicos e interconexión con el resto del mundo. Estos elementos culturales se han exportado a casi todos los demás países. En la actualidad, es casi impensable no conocer el sushi, el teatro kabuki y el anime, por ejemplo. Sin embargo, es posible que debamos empezar a imaginar un mundo así. La cultura e identidad japonesa se enfrentan a un riesgo inminente, y es que Japón se enfrenta a un futuro incierto, con una población que amenaza con desaparecer, acabando con su milenaria cultura. En este video te contamos por qué el futuro de Japón está en riesgo y lo que esto significa para su historia y cultura. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Se cree que los primeros habitantes de Japón se asentaron en la península hace más de 35.000 años. Esos nativos formaron una cultura que se conoce como Homon, un periodo en el que sobrevivían gracias a la caza y la recolección. Eran una sociedad avanzada para la época, vivían en construcciones de madera y fabricaron herramientas para comer y beber. Estudios de ADN revelaron que el pueblo Ainu, nativo de Japón, podría ser descendiente de la sociedad de este periodo. El pueblo Homon o Jomon fue sucedido por el periodo Yayoi, la primera sociedad japonesa que usó metales, cultivó el arroz y usó la tela para fabricar indumentaria. Se cree que esos avances surgieron de la relación con colonos provenientes de Corea. Ambos periodos se consideran parte de la prehistoria de Japón. Apenas a partir del año 250 después de Cristo existen registros escritos. En esta era con registros se puede identificar el periodo Asuka, entre los años 538 y 710 después de Cristo. En este periodo la sociedad se organizó en clanes, que organizaban y dirigían las acciones políticas y militares. Eventualmente la cultura japonesa se mezcló con la de China. Las clases altas empezaron a utilizar la caligrafía china y practicar el budismo. Los campesinos permanecían analfabetos en su mayoría y mantenían la religión del sintoísmo. El primer gobierno central del que se tiene registro se formó después del año 710 después de Cristo, en el periodo Nara. Los famosos samuráis aparecen después del año 794. En esa época se produjo la base del arte y la escritura que ha marcado la cultura japonesa. Políticamente, este periodo se conoce como el shogunato, el gobierno de los samuráis de alto rango. El shogunato gobernaba en favor del emperador hasta 1868. En esa época, Japón tuvo varios conflictos internos y combatió con éxito la invasión mongol en 1274 y 1281. Entre los siglos XVII y XIX se establece el periodo Edo. En 1868 se instituyó una monarquía constitucional, encabezada por el emperador Meiji. Es el fin de la era samurái y de los señores de la guerra. En la historia reciente, Japón tomó el control de Corea y parte de China durante la Primera Guerra Mundial. A mediados del siglo XX, el emperador Showa Hirohito lideró una violenta expansión de Japón e ingresó al país al Eje, la alianza con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Como parte de esta coalición, Japón resultó derrotado en la guerra. El 14 de agosto de 1945, después de explosiones de bombas atómicas en dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, sucede la rendición formal del emperador Hirohito. Es entonces cuando Japón se empieza a formar como la nación moderna e industrializada que conocemos hoy en día, cuando es casi un sinónimo de la palabra tecnología. Es un país con una economía fuerte, que ha estado en los primeros 3 puestos del mundo por Producto Interno Bruto. Exporta productos electrónicos, automóviles, acero, madera y equipos de transporte. También tienen una fuerte industria alimentaria.
Su crecimiento económico se ha mantenido en un 2% anual, en promedio durante todo el siglo XXI. Menos del 16% de su población, de 127 millones de personas, vive bajo el margen de pobreza. El Estado japonés. El Estado japonés es una monarquía constitucional. El eje de Estado es el emperador Naruhito, pero en la realidad tiene un rol simbólico más que gubernamental. La función política de gobierno, incluyendo las relaciones internacionales, están a cargo del primer ministro, Shinzo Abe. El poder legislativo es ejercido por un Congreso bicameral, integrado por una Cámara de Representantes, con 465 miembros, y una Cámara de Consejeros que tiene 242 miembros. Además, tiene una Corte Suprema que ejerce el poder judicial. Su estructura institucional es muy similar a la de países occidentales. Es un sistema que privilegia las instituciones y la legalidad por encima de las creencias. La religión predominante en Japón solía ser el sintoísmo, también conocido como Shinto, que es un tipo de politeísmo. Esta creencia profesa una mezcla de divinidad con el mundo natural. No tiene una escritura sagrada ni fundador específico. La llegada de migrantes, especialmente de coreanos durante el siglo VI, el budismo ganó influencia y se extendió por todo el país. El sincretismo entre ambas creencias es la religión más frecuente en la actualidad. Dentro de Japón, muy pocas personas son cristianas, musulmanas o hinduistas. La población japonesa y su idioma. En la actualidad, la mayoría de los japoneses se identifican con el grupo étnico Yamato, mientras que en algunas islas del país, como Ryukyu y Okinawa, son residencia de otras etnias. En Japón viven casi 127 millones de personas, y solo el 1.5% de la población japonesa tiene ascendencia extranjera. El 99% habla japonés como idioma principal. Aunque comparten el mismo continente, el idioma japonés no parece tener las mismas raíces que los idiomas de países cercanos, como el coreano o el mandarín. Sin embargo, los intercambios culturales con su región han alimentado el idioma con rasgos y expresiones foráneas. De hecho, el japonés contemporáneo ha incorporado vocablos del inglés. Una población extensa y longeva. La Segunda Guerra Mundial dejó devastación en gran parte de Japón. Sin embargo, el crecimiento posguerra y su desarrollo económico contribuyó a mejorar la expectativa de vida en el país asiático. De 44 millones de habitantes en el siglo XX, la población de Japón aumentó a 128 millones a principios del año 2000. En gran parte del mundo está desapareciendo la generación de los baby boomers, como se conoce a los nacidos entre las décadas de 1940 y 1960. En Japón, por el contrario, los baby boomer y generación X, los nacidos entre 1970 y 1980, son la mayoría de la población. Más de la mitad de los japoneses son mayores de 46 años y alrededor del 30% de la población tiene más de 65 años. La situación de Japón es similar a la de algunos países europeos, como Italia, Grecia, Portugal o España. Son países que tienen buenas condiciones de vida, con alta esperanza de vida, pero baja tasa de natalidad. La población envejece, puede sobrevivir por más tiempo, pero no tiene suficiente descendencia. En Japón es aún más marcada esta situación. Este país tiene la expectativa de vida más alta del planeta. Es una población particularmente longeva, incluso entre países con alto nivel de desarrollo y sistemas de salud pública fuertes. Los hombres en Japón viven cerca de 81.1 años en promedio, las mujeres apenas un año menos. En general, la mayoría de la población japonesa alcanza los 75 años en buenas condiciones de salud. En este país asiático hay una menor incidencia de cáncer, especialmente de mama y próstata, que son frecuentes en el resto del mundo. También registran menos muertes por afecciones cardíacas. ¿Por qué tienen tan buena salud? Hay distintas hipótesis. Para empezar, se ha destacado que la alimentación habitual en Japón es bastante sana. La población japonesa tiene una tasa de obesidad bastante baja, menos del 5% de los hombres y menos del 4% de las mujeres. La dieta de los japoneses suele estar basada en el consumo de pescado. Comen menos carne roja, menos azúcar y mucho más vegetales y té que en el resto del mundo. Su principal problema es el alto consumo de sal. Para 1973, consumían un promedio que superaba los 14 gramos por día por persona, una ingesta alta. En la actualidad se ha reducido a 9.5 gramos diarios, pero sigue siendo un nivel excesivo. Más allá de la alimentación,
Se cree que hay factores genéticos que influyen en la longevidad de la población, al igual que el estilo de vida y sus costumbres, una perspectiva de vida más calmada, por ejemplo. Japón se está quedando sin japoneses. Y, sin embargo, esta longevidad no se traduce en el crecimiento de su población. Japón tiene uno de los casos más graves de falta de natalidad. Desde 2007 registra decrecimiento poblacional de forma constante, es decir, cada año hay menos nacimientos que muertes. Por ejemplo, en 2017, en Japón nacieron 946.060 bebés, menos de 1 millón de personas en un país que supera los 120 millones de habitantes. En ese mismo año, la cantidad de japoneses fallecidos fue más de 1.340.000. En consecuencia, la población a partir del año 2018 fue 400.000 personas menos que en el año anterior. En promedio, cada año la población se reduce en 250.000 habitantes. Esto es el equivalente a 2 veces y media la capacidad máxima del estadio del Fútbol Club Barcelona. Japón todavía se encuentra entre los 30 países más poblados del mundo. Pero con esta tendencia, sus 127 millones de personas podrían ser menos de 100 millones en solo 20 años. Se estima que podrían pasar a ser tan solo 85 millones para el año 2100. Si la tendencia se sostiene, para el año 2300 habría menos de 10 millones de japoneses y para el año 2800 se reduciría la población a menos de 2 millones. Por eso la cultura, identidad y hasta la propia existencia de los japoneses está en riesgo de desaparecer en el futuro. Los motivos del decrecimiento. Hay varias razones por la reducción de la tasa de natalidad, las cuales tienen factores económicos, sociales y hasta políticos. La primera de ellas es el cambio del esquema laboral y la inclusión del género femenino en el mercado, lo cual se logró con mayor intensidad desde finales del siglo XX. Las arraigadas tradiciones japonesas mantenían a la mayoría de las mujeres limitadas al ámbito del trabajo doméstico y las cargas familiares. Aunque hubo una mayor apertura para las mujeres en el campo laboral, la visión de la mujer como responsable del hogar no ha cambiado a nivel cultural. El resultado es que muchas mujeres trabajan y a la vez son consideradas responsables de todos los asuntos del hogar, los hijos y la familia. Esto implica una carga muy difícil de sobrellevar sin apoyo. Entonces, muchas mujeres quieren mantener su carrera laboral, pero no están dispuestas a mantenerla junto a las responsabilidades de una familia. Esto ha hecho más complejas las relaciones amorosas, pues la mayoría de los hombres todavía busca mujeres que quieran quedarse en casa y enfocarse en el trabajo doméstico. En 1970, las mujeres japonesas tenían un promedio de 2.1 hijos. En la actualidad, ha bajado a 1.4. Esto indica que se ha reducido casi a la mitad la formación de familias con más de 3 personas. Es quizá un tema de equilibrio, permitir a las mujeres un balance entre carrera y familia, ofreciendo mayor apoyo y un rol paternal más activo en el hogar. Solo después de los años 90 el gobierno comenzó a tomar medidas para incentivar la procreación. En teoría, debían flexibilizarse las condiciones laborales para los padres jóvenes y abaratar los costos de cuidados básicos de bebés y niños pequeños, pero no ha sido suficiente. En la actualidad, se considera necesario un programa público que atienda las condiciones de cuidado de niños que son hijos de padres trabajadores. También se requiere flexibilidad en las condiciones de trabajo con respecto a la maternidad y un cambio en la cultura de la crianza de los hijos y los roles de los padres. Los riesgos económicos del decrecimiento poblacional. La falta de población activa, que usualmente se encuentra entre los 15 y 64 años de edad, es un peligro para toda economía y es principalmente una amenaza para la seguridad social. Gran parte de los japoneses están en la última etapa de ese ciclo. Según estudios de la Organización para la Cooperación Económica, 79% de la población japonesa en el año 2050 tendrán más de 65 años. Cada vez hay más ancianos jubilados y menos jóvenes productivos. Esto implica menor cantidad de trabajadores disponibles, menos productividad, una economía estancada, menos personas que mantengan la seguridad social, que proteja a los ancianos, y además menos trabajadores que contribuyan con impuestos. Es fundamental mantener a los adultos mayores saludables, situación que es atendida por el gobierno de Japón con ayuda de organismos multilaterales que realizan estudios económicos y demográficos. Entre las recomendaciones de estos organismos se encuentran los cambios en las normas de inmigración y cambiar las políticas y leyes sobre trabajo.
Se intenta que las empresas sigan contratando personas mayores para ocupar cargos que puedan ejercer. Mayor edad a veces implica más experiencia. Sin embargo, también implica un reto complejo en cuanto a estrategias de aprendizaje, adaptación a nuevas tecnologías y seguimiento de métodos laborales de vanguardia. Ahora también se requiere que los salarios sean acordes al desempeño y no solo a la antigüedad. De esta manera, los jóvenes tendrían más incentivos económicos para ser independientes y formar nuevas familias. La reducción de la población ha provocado que se abra la puerta a más inmigrantes. De 2007 a 2017, Japón pasó de tener 300.000 trabajadores extranjeros a 1.3 millones. La cantidad de migrantes en Japón ha aumentado en un 10%. Este número no ha crecido más porque las políticas migratorias del gobierno japonés son bastante rígidas. Pocos inmigrantes reciben la residencia permanente y la mayoría tiene obstáculos para mudar a sus familias. Es por esto que los problemas demográficos que enfrenta Japón traen distintos retos sociales. Deben cambiar su cultura laboral, su visión de roles de género, incentivar la formación de familias y abrirse a tener una sociedad más diversa y con mayor apertura para los migrantes. A pesar de la estabilidad económica de Japón, una de las economías más grandes del mundo, su población no está teniendo hijos suficientes para garantizar la descendencia. En Japón está decreciendo la población porque su estilo de vida implica un ritmo vertiginoso que no facilita tener hijos. Esto afecta principalmente a las mujeres y cambia sus intenciones de crear familias. Desde una perspectiva de seguridad social, esta situación es un riesgo para mantener a la creciente población de adultos mayores. También es un problema cultural, pues cada vez hay menor generación de relevo para conocer la cultura y tradiciones japonesas y transmitirlas a nuevas generaciones. La única manera de mantener a Japón vivo y con un futuro seguro es incentivar más nacimientos y familias en su población. Esto implicará un necesario cambio demográfico y cultural, un nuevo proceso histórico para una milenaria cultura. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.